Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de Observatorio de Recursos Humanos. Yo soy Maite Sáenz, directora de esta plataforma de conocimiento especializado en gestión estratégica de personas. Retomamos nuestro recorrido de sesiones después del pequeño descanso de Semana Santa y lo hacemos pues con toda la fuerza del mundo porque el tema que vamos a tratar hoy, complejo desde luego, es sencillito para nada. Compliance laboral. Tal y como tenemos la legislación actualmente, yo siempre suelo decir que no hay proceso de gestión de personas que no tenga que tener al lado una revisión de lo que está pasando en la normativa, porque siempre encontraremos algo que nos obligue, bueno, pues a pensarlo con esa perspectiva también de cumplimiento y de obligaciones laborales. Hoy contamos con Xavier Calderó, él es asesor laboral de Atlanter, que ya es repetidor con nosotros, no es la primera vez que imparte webinars. Bienvenido, Xavier. Muchas gracias. Ayer más habéis tenido San Jordi, ayer, o sea que tenéis Sí, sí, han semana sido días especiales aquí en Cataluña, sí, intensa y bonita por lo que le toca al libro. totalmente, Que totalmente. parece que empezamos a volver a leer. Bueno, pues a todos los que os estáis conectando, muchísimas gracias por dedicarnos este rato para aprender con nosotros y sobre todo con Xavier. Como siempre, os recuerdo que si tenéis que ausentaros, no os preocupéis porque os vamos a enviar la presentación de Xavier, el vídeo completo de la sesión y si quedaran preguntas por responder, nos encargaríamos también de hacerlo en breve. Os animo también a que participéis. Yo sé que vamos a tratar una casuística amplia, por lo cual os animo además a que podáis hacer vuestras preguntas, sobre todo a través de la opción preguntas y respuestas. También estaré atenta al chat, lo que pasa que es más fácil gestionarlas en las de preguntas y respuestas. Y antes de que acabemos, mientras formulamos las últimas preguntas de la sesión, que no se me olvide compartiros una pequeña cuestionario de satisfacción sobre la duración de la sesión, el contenido y sobre todo pues la comunicación que os hemos hecho desde ORH, porque todo ello nos ayuda a mejorar. Y ahora sí, yo me quedo en off, que no desaparecida, Xavier, y te dejo la pantalla. ¿De acuerdo? Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos. Como decía Maite, yo soy Xavier Calderó, soy asesor laboral senior aquí en Atlanter y estoy muy contento de que ORH me haya dejado la oportunidad de poder un poco compartir con vosotros lo que es el compliance laboral y lo que también abarca y las obligaciones que vamos a ver ahora que abarca ese compliance laboral. Vamos a intentar hacerlo de manera amena. Vamos a intentar también, aparte de explicar las obligaciones, también un poquito, dar alguna pincelada de novedades jurisprudenciales que pueden ser también de ayuda y para que entendamos un poquito esa obligación, estemos un poco actualizados. Y la idea es explicar un poquito la introducción a lo que es el compliance laboral, ¿vale? Para que entendamos lo que estamos hablando y lo que es. Y vamos después a diferenciar, porque en el compliance veremos que se diferencia por dos tipos de obligaciones a las empresas. Unas son las que tienen menos de 50 personas trabajadoras y las que tienen 50 o más personas trabajadoras. Entonces vamos a indicar, vamos a explicar las obligaciones que hay para cada una de las compañías y por último también vamos a decirlo y a explicar lo que implicaría ese incumplir estas obligaciones que vamos a tratar de explicar aquí en la presentación. Pues bien, sin más dilación, vamos con lo que es el compliance laboral. Al final es un análisis de las normas, procedimientos, las prácticas normativas a nivel laboral que las empresas tienen que implementar para cumplir con dicha normativa laboral. El compliance laboral tenemos que entender que nos ayuda a identificar y también a gestionar los riesgos que vemos que no se cumplen por las compañías de acuerdo con la normativa laboral aplicable en cada momento. Y ese compliance, también tiene una serie de importancias que es como estas, pues protección legal y económica, nos da también una mejora del ambiente laboral cumpliendo esa normativa. Obviamente atrae talento tanto nacional como internacional el hecho de que una compañía esté al día y cumpla con la normativa laboral aplicable y también obviamente un cumplimiento con la RSC, Seguridad Social Corporativa, que es importante por todas las compañías. Lo que decíamos, tenemos un
sistema normativo laboral cambiante, complejo, que se va actualizando continuamente, y por ello es muy importante poder tener con el compliance un análisis de tanto de la normativa que hay a día de hoy aplicable a las compañías, así como grado de cumplimiento. Con ese compliance vemos tanto lo que hay de cumplir en cuanto a normativa laboral, como también lo que puede implicar no cumplirlo, con lo que se puede, con el compliance, no solo analizar, sino también dar un plan de acción, dar soluciones a esas contingencias o esos riesgos que vemos que no se cumplen en materia normativa laboral. Por lo tanto, como os decía al principio, en el compliance laboral se distingue por dos tipos de compañías. Las obligaciones normativas que aplican a cualquier compañía, tanto si tiene 30, 20, 10 o 50 o 100 trabajadores, como las obligaciones laborales normativas que ya afectan a aquellas empresas que tienen 50 o más trabajadores, ¿vale? Por lo tanto, haremos esa primera distinción porque hay obligaciones, digamos, globales para todas, pero hay algunas concretas que solo afectan a las que tengan 50 o más trabajadores. Bien, vamos a la primera obligación. Vamos a centrarnos, como decía, en las obligaciones para todas las compañías, ¿vale? Independientemente del tamaño que tenga la compañía. Una primera obligación que tenemos que cumplir, me imagino que ya todos sabéis, sería a nivel de prevención de riesgos laborales. Es decir, la empresa tiene esa obligación que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de proteger a los trabajadores frente a los riesgos profesionales que puedan darse en virtud de sus servicios en la compañía. Tiene que integrar toda esa actividad preventiva incorporando todas las medidas, protocolos, ¿vale? Para mantener un entorno laboral seguro y sin riesgos. Estas medidas, entre otras, la más importante sería el plan de prevención de riesgos laborales. Ese plan de prevención que tiene que hacerlo la compañía, tiene que implementarlo, tiene que comunicarlo a los trabajadores para que conozcan el alcance y el contenido de dicho plan y, entre otros aspectos, pues contiene la estructura en la cual se organiza la compañía, identifica la empresa y la actividad productiva que tiene la compañía. También los temas de organización de la producción y de la prevención a nivel global que tiene la compañía, así como cualquier política, metas y objetivos que tiene la compañía a nivel preventivo de acuerdo con la normativa laboral. Se tiene que, ya digo, ¿no?, evaluar a nivel global los riesgos que hay en la compañía y en ese sentido tiene una importancia importante y capital los riesgos psicosociales, es decir, todos aquellos riesgos que tienen ya más un contenido de afectación psicológica, ¿vale?, en las compañías. Tenemos que tener en cuenta que hasta hace no mucho se tenían también muy en cuenta los riesgos o factores asociados al trabajo físicos, ¿no? Lo que implicaba la prestación de servicio, pero cada vez más se tiene una especial relevancia a estos riesgos que también hay psicosociales en la compañía, que se evalúan obviamente por el servicio de prevención ajeno o propio que hay en la compañía, pero tiene especial relevancia y es un sistema complejo de evaluación, pero cada vez más se está poniendo el foco en los psicosociales, así como en los físicos. Pero esto es un punto importante porque hemos visto, con mi compañero Josep, hemos visto algún plan de prevención donde no se está poniendo el foco en su totalidad en los riesgos psicosociales y son muy importantes dado que se pone mucho el foco a nivel externo, a nivel de inspección, en la evaluación también de esos riesgos, no solo de los físicos o de los tradicionales que se hacían hasta hace no mucho en las compañías y en esos planes de prevención. Una segunda obligación que existe para todas las compañías es el registro retributivo. El registro retributivo es ese documento que es de carácter obligatorio y con periodicidad anual
que tiene ese objetivo, como decimos, de fomentar una transparencia salarial y combatir la discriminación entre las personas trabajadoras que hay en la compañía. Como contenido mínimo, hay estos valores medios de los salarios, complementos salariales y también percepciones extrasalariales de la plantilla, desglosado por sexos y distribuido por grupos profesionales o puestos de trabajo de igual valor. ¿Qué es un trabajo de igual valor? Pues son aquellos puestos de trabajo que se engloban por funciones, tareas, condiciones educativas, profesionales o de formación iguales, ¿vale? Entonces es importante que en este registro retributivo no solo cuando tengamos esos roles medios, ese contenido mínimo ha de ser glosado por sexos y con esa distribución por grupos profesionales o puestos de trabajo de igual valor, ¿vale? Que esté hecho para cumplir con esa obligación. Tenemos en cuenta también que decimos que es anual, ¿vale? Tenemos que tenerlo de forma anual. Cada año tenemos que poder acreditar que tenemos ese registro retributivo. Y también importante, una sentencia muy reciente respecto al registro retributivo y de gran relevancia es la del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2024, donde se establece que no es obligatorio incluir, decimos textualmente, datos que identifiquen la retribución individualizada de un trabajador para los casos en los que conste solamente una persona trabajadora por grupo profesional. Es decir, al final lo que se intenta es proteger esos datos de cuando hay un grupo que hay solo una persona, para que el resto de trabajadores o para quien pueda acceder a este registro retributivo no vea lo que una persona cobra por el hecho de estar solo una persona en un grupo. Por lo tanto, a nivel jurisprudencial se ha intentado proteger el hecho de cuando hay solo una persona en un grupo profesional. El registro de jornada, que me imagino que estos ya todo el mundo conoce el contenido del mismo, es de carácter obligatorio registrar diariamente la jornada por parte de los trabajadores y se debe conservar durante 4 años dicho registro por si se solicita por parte de inspección. ¿Vale cualquier sistema de registro? Lo que decíamos aquí en la presentación. Ha de ser un registro que sea objetivo, fiable e invariable. Hemos de pensar que cuando empezó el registro de jornada había algunos clientes que solicitaban si se podía registrar la jornada, ¿no? Con un Excel donde firmara el trabajador y se entregara a la compañía, ¿no? Obviamente estos sistemas no valen porque al final aquí la compañía pues, podría modificarlo, ¿no? Con un Excel podría modificar los horarios que hace el trabajador. Entonces ya se aclaró que ese sistema valía cualquier tipo de sistema siempre que reúna estos requisitos: objetividad, fiabilidad, invariabilidad, ¿vale? Entonces normalmente lo que es habitual son aplicaciones, ¿vale? Que son las que ya te permiten cumplir con esos requisitos. Importante también tener en cuenta, como preguntamos la siguiente pregunta, el hecho de que las empresas tienen que cumplir obligatoriamente con tener el registro de jornada, pero deben ser los trabajadores los que deben registrar la jornada. Por tanto, si la compañía, una vez informado a los trabajadores en su momento que debían registrar diariamente su jornada de trabajo, en algún caso algún trabajador no registra dicha jornada, como ello podría conllevar alguna sanción por la compañía por el hecho de no tener el registro de jornada correctamente complementado por un incumplimiento por parte del trabajador, ya se valora y ya se recoge a nivel jurisprudencial que se pueda sancionar al trabajador por el hecho de, sabiendo que debía registrar, no lo está haciendo de forma voluntaria y consciente. Y por lo tanto, se podría llegar al extremo de sancionar de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo de aplicación. Asimismo, también es muy importante tener en cuenta que el hecho de no llevar, de no tener un registro de jornada por parte de las compañías puede llevar a la conclusión de que se han realizado
Horas extraordinarias. En caso de que un trabajador reclame las mismas y la compañía no tenga forma, como no tiene registro, no puede acreditar que no las ha hecho. Y también se puede llegar a entender que en caso de no llevar registro de jornada se puede presumir que el trabajador, un trabajador en jornada a tiempo parcial, es un trabajo de jornada, un trabajo de jornada completa, ¿vale? A tiempo completo, por el hecho de no tener la compañía un registro de jornada objetivo, válido, que es invariable y que cumple con los requisitos de la normativa. Por lo tanto, cuidado, porque el hecho también de no tener el registro de jornada puede también, aparte de un incumplimiento normativo, también un problema a nivel de prueba y a nivel dado que nos podríamos llegar a encontrar con que un juez declare que un trabajador ha realizado horas extraordinarias por el hecho de que la compañía no tener el registro de jornada no puede acreditar lo contrario. Y por tanto se presume que el hecho de al no tener registro de jornada ha habido esas horas extraordinarias que el trabajador reclame que ha hecho, o como decíamos, en caso de que un trabajador a tiempo parcial exija, diga, alegue judicialmente que ha hecho tiempo completo, el hecho de tener el registro puede llevar a presumir que efectivamente estaba a tiempo completo. Por tanto, hemos de pensar que al final el registro de jornada también es un elemento también para las compañías de protección y de poder acreditar el trabajo que realmente ha hecho el trabajador. Por lo tanto, no solo es un elemento a nivel de cumplimiento normativo, sino también es una herramienta para poder, entre otras cosas, controlar las horas extras que hacen los trabajadores y así poder no solo cumplir con el registro, sino también a la vez de abonar dichas horas extras, compensadas con descanso o como diga el convenio colectivo de aplicación. Y vamos ahora a la novedad que ha habido ahora hace poco, en febrero, que es el anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, así como el registro de jornada y derecho a desconexión digital. Primero de todo, hemos de decir que es un anteproyecto, es decir, que no es una ley, por lo tanto, aún falta que se discuta y se apruebe por el Congreso, que es donde estamos en esta fase donde es un anteproyecto, cuanto aún no es una ley, y por lo tanto aún puede haber muchas modificaciones a nivel en el Congreso del texto final. Este anteproyecto ha generado algunas novedades importantes, como entre ellas la reducción, que todos sabemos, de la jornada laboral semanal de 40 horas a 37 horas y media. Esta es la propuesta que se ha acordado entre el Gobierno y los sindicatos, que en principio dicen que deberá ser de obligado cumplimiento a diciembre del 25 por todas las compañías. Decimos en principio porque, como decimos, como es un proyecto, aún se ha de regular, aún se ha de ver el texto definitivo de esa ley, cómo va a quedar y qué va a pasar. Por lo tanto, de momento, esa obligación a final de año, a final de 25 está, de tener esa jornada a 37 horas y media, pero aún no falta por desarrollar, obviamente es así, falta saber cómo se va a hacer esa transición de ese cambio de jornada a 37 horas y media, porque ya es a final de año y sale ver, obviamente, a final, en caso de que se apruebe, el texto definitivo, si hay alguna disposición transitoria de cómo hacer esa aplicación de esa jornada laboral a 37 horas y media semanales previstas en ese anteproyecto. Y otra también medida importante es que establece un registro de jornada electrónico. Es decir, quieren centralizar un único sistema de registro de jornada ya electrónico donde se pueda acceder en cualquier momento por parte tanto de la inspección como de la RLT o representación legal de los trabajadores en cualquier momento. Es decir, que eso exigirá que, entre otras cosas, la inspección pueda actuar en cualquier momento porque pueda entrar de forma instantánea en los registros que se hagan por las compañías. Aquí falta ver también qué sistema quiere implementar esa ley, cómo va a ser ese sistema, porque nos ha dicho, únicamente se ha dicho que es un sistema electrónico donde va a permitir acceder de forma simultánea a inspección y a la RLT. Y importante también será que está previsto que las sanciones ya sean por trabajador. Antes, ahora mismo la sanción por no tener registro de jornada era por empresa.
Ahora, con el cambio, con este proyecto, se prevé que sea una sanción por trabajador del que no tengamos ese registro de jornada. Por lo tanto, hasta ahora había una sanción acotada porque era un importe total por empresa, ahora ya iremos a persona trabajadora en la que incumplamos no tener ese registro de jornada. Por lo tanto, las sanciones se incrementan, serán más costosas, como decimos, pero de momento es anteproyecto, aún no es ley, por lo tanto tenemos que esperar al texto definitivo cuando pase por el Congreso a ver cómo se aprueba y qué contenido final tiene ese anteproyecto, porque algunos entendemos que va a haber como mínimo alguna disposición transitoria en la cual se suavice esa implementación y se permita un cierto marco temporal para adaptarse, dado que hay mucha casuística y mucha compañía de sectores concretos que esa reducción de jornada tiene una afectación muy especial y por tanto creemos que habrá un texto definitivo con una adaptación, una transitoria donde se pueda adaptar temporalmente a esa reducción de jornada semanal. Pero bueno, como os decía, tenemos que esperar el Congreso en qué términos van a aprobar dicho anteproyecto y cuando tengamos, os informaremos desde RH y a través de los canales oportunos, pero que sepáis que hay ese anteproyecto y que hay esas ideas que han sido mediáticas porque son cambios importantes, pero que ahora mismo aún es un anteproyecto y aún no es una ley aplicable como tal, aunque incluyen las obligaciones que tendremos que ver cómo se desarrollan con esa aprobación y esa discusión en el Congreso. Bien, otra obligación para todas las compañías sería la desconexión digital. Al final, la desconexión digital es un derecho que se da a todos los trabajadores a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la cual se quiere que todos los trabajadores tengan ese derecho de poder desconectar tanto en sus periodos de descanso, vacaciones, ¿vale? En el cual la empresa no puede exigir a un trabajador que una vez iniciada su jornada laboral o estando en tiempos de descanso, exigirle pues que se conecte, que envíe un mail o una llamada. Es verdad que aquí algunos clientes consultaban si, aunque el trabajador no tenga la obligación de contestar, si ellos sí que pueden enviar, como compañía, enviar algún mail o una llamada sin esperar que se conteste por parte del trabajador. Al final, la respuesta es que, en principio, sí, aunque no es lo deseable. Lo deseable sería que las compañías, tanto compañía como trabajadores, tuvieran claro la desconexión digital y, por tanto, a partir de, por ejemplo, fin de la jornada, pues ya no viene ningún tipo de mail, ninguna llamada y que no dependa del trabajador si coger o no coger esa llamada o contestar o no contestar un correo electrónico. Pero lo más importante es que en esa política se contengan esas medidas por las cuales el trabajador no tenga ninguna obligación de contestar ni hacer ningún mail, ni ninguna llamada, ni un Teams cuando ya ha finalizado su jornada laboral o cuando está en situaciones de descanso, puede ser vacaciones o otras situaciones. Decimos que esta política se puede implementar, elaborar unilateralmente por la compañía. Lo único que se dice es que se debe consultar con la representación de los trabajadores, ¿vale? Con la RLT se debe consultar, pero la empresa puede, digamos, aplicar y elaborar esa política de forma unilateral. Siempre decimos que al final lo ideal siempre es que, bueno, pues que esas políticas se pueden hacer de forma consensuada, ¿no? Con la representación de los trabajadores, pero que sepamos que se obliga únicamente a consultar, no a negociar, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente obligación, que sería el protocolo frente al acoso laboral y sexual. Es un protocolo que es de carácter obligatorio y se debe no solo informar a los trabajadores de que existe tal protocolo, sino que se les debe formar. Se les debe
Y esto es una parte muy importante porque a veces nos encontramos con algún caso en que pues los clientes, ¿no? Pues se basan en hacer el protocolo, pero es igual de importante formar de lo que se entiende que es acoso. Porque podemos tener un protocolo muy bien hecho, pero si un trabajador no sabe cuándo debe activar o no el protocolo de acoso o cuándo una acción es acoso o no, podemos tener las dos vertientes, o que al final haya aperturas de protocolo por cualquier conducta que nos pueda parecer acoso, con lo que le puede implicar, porque al final se tiene que activar el protocolo, se hace una investigación, ¿no? Y al final es muchas personas implicadas por a lo mejor una conducta que puede no ser acoso, o lo contrario, que como no conocen qué es acoso ni cómo han de hacerlo, cómo han de denunciarlo, cómo han de informar, o cómo es el canal correcto, pues, pues los trabajadores no hagan ningún tipo de abertura de protocolo por desconocimiento o por no conocer cuál es la conducta. Por lo tanto, es muy importante también la formación a nivel trabajadores, pero también a nivel de la compañía, a nivel de medios intermedios, a nivel de dirección, para que todo el mundo pueda trasladar, todo el mundo pueda conocer qué se entiende por una conducta de acoso, que esto debe también recogerse en el protocolo y que el Real Decreto 901-2020 ya establece muy bien lo que se entiende por acoso. Como decíamos, pues contempla todas aquellas medidas que sean necesarias para prevenir, evitar o eliminar cualquier tipo de acoso, ya sea en la empresa, ya sea acoso laboral en la empresa, ya sea por razón de sexo, ya sea acoso sexual o moral, ¿no? Lo que entendemos se entiende por moving también como sinónimo de ese acoso moral. Como decimos, el objetivo principal es erradicar cualquier comportamiento nocivo que pueda perjudicar a los trabajadores que puedan sufrir cualquier tipo de este acoso que puede haber en la compañía y que pueda afectar, obviamente, al bienestar tanto físico como psicológico de dichos empleados. Y quería también deciros que hay un convenio, el 190 de la OIT, que la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que estableció una, una definición de lo que se entendía por violencia y acoso en el trabajo, donde dice que son una serie de comportamientos y prácticas inaceptables, dice, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez, que esto vamos a explicar ahora la importancia de esta frase, o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Yo me quería detener en ese convenio porque en el tema de una sola conducta. Porque antes de ese convenio del 190 de la OIT era de aplicación y todo el mundo entendía que un acoso, tanto laboral, como decíamos, ¿no? De por de sexo, acoso sexual o acoso moral en las compañías, era solo cuando una conducta era continuada en el tiempo. Y este convenio 190 de la OIT, que yo creo que eso establece, y se ha pasado un poquito de puntillas por este convenio, pero es muy importante, el tema de una sola conducta. Es decir, hay clientes que decían, no, es que fíjese, ha habido ese comportamiento, pero como ha pasado solo una vez, pues como ha sido una vez no es importante, no hace falta activar el protocolo. Pues con este convenio de 190 de la OIT, que es aplicable ya a España, una sola conducta, si tiene la trascendencia suficiente para entenderse que es acoso, por la gravedad del hecho o por el contexto del hecho, ya puede ser acoso y ya puede activarse el protocolo. Es decir, no hace falta esperar que esa conducta se repita en el tiempo durante meses o ante semanas, sino que un solo hecho, si tiene esa trascendencia, esa gravedad suficiente, ya puede implicar que se pueda activar el protocolo. Por lo tanto, para mí, en mi opinión, es un convenio importante, el cual se ha comentado, se ha dicho que existe, pero se ha usado de puntillas, y para mí ese cambio a una sola conducta es muy importante porque puede tener una trascendencia muy importante a nivel del acoso y del protocolo. Y además, para mí, también es una medida de proteger
más a los trabajadores que sufren ese acoso, porque no hace falta que tengan que esperar durante meses que esto puede pasar para denunciarlo, sino que con un solo hecho, si entienden que es el suficiente para que sea acoso, ya lo pueden denunciar, ya pueden abrir ese protocolo. Cuando a mí tiene mucha trascendencia este convenio 190 de la OIT y quería comentároslo y compartirlo con vosotros. Los acuerdos de teletrabajo, que también es una obligación que digamos que tenemos en todas las compañías, siempre que, como dice el artículo 1 de la ley 1021, siempre que sea en el caso de que se preste servicios de forma remota, ¿vale? O en formato de trabajo, decimos un mínimo de un 30% durante un periodo de 3 meses de la jornada del trabajador. En este caso, sea obligatorio hacer esos acuerdos de teletrabajo. Tanto, como decíamos, obligatorio siempre que se cumpla, que se teletrabaje mínimo el 30% de la jornada en un periodo de 3 meses por parte de los trabajadores. Como decimos, es voluntario para la persona trabajadora y también para el empresario. Eso quiere decir que no se puede imponer el teletrabajo por ninguna de las dos partes y la negativa del trabajador, por tanto, a teletrabajar no puede ser en ningún momento, en ningún caso, justificativo de ni una extinción ni de ninguna sanción por el hecho de no querer teletrabajar, porque es totalmente voluntario. Como decíamos, contenido mínimo del acuerdo de teletrabajo, pues fíjate, es el inventario. Hay cosas importantes como es, por ejemplo, el inventario de los medios, los equipos que se van a realizar con el teletrabajo, es decir, la empresa tiene una obligación de dotar de los medios y equipos necesarios, equipamiento para poder teletrabajar por parte del trabajador. También se van a enumerar los gastos asociados a dicho teletrabajo, que como bien sabemos, estos gastos han de ser independientes de la retribución de la persona trabajadora, no pueden incluirse dentro de la retribución del trabajador, sino que debe ser un importe totalmente adicional, independiente de la retribución de dicho trabajador. El importe se fija por convenio colectivo, por lo tanto siempre se debe respetar el importe que dice el convenio colectivo, y de no fijarse por el convenio colectivo, ambas partes libremente pueden acordar qué importe y qué conceptos, el menos importante, debe contener, debe sufragar la empresa por el hecho de hacer el teletrabajo. Se dice el horario, se debe decir el porcentaje de trabajo presencial y a nivel de teletrabajo por parte del trabajador, el centro de trabajo donde queda adscrito el trabajador que teletrabaja, el lugar desde donde presta los servicios a distancia a la persona trabajadora, la duración, en todo caso, para ejercer la reversibilidad por parte de la persona trabajadora, cuál es el procedimiento a seguir en caso de que haya algún tipo de dificultad técnica para hacer ese teletrabajo y la duración también del acuerdo de teletrabajo. Aquí queremos hacer un inciso antes de las preguntas, es que ese teletrabajo es diferente, es distinto. Si tenemos un trabajador que teletrabaja 100% o desde el inicio de la relación laboral, que si se pasa de trabajar físicamente a hacer teletrabajo. ¿Por qué? Porque ahí vamos en la siguiente pregunta, que es la reversibilidad. La reversibilidad es el caso en que un trabajador que presta servicios físicamente en la compañía se acuerda que teletrabaje. Por lo tanto, pasa del trabajo físico a teletrabajo. En este caso, la ley 1021 dice que se puede hacer reversible. Puedes volver a la antigua situación física en caso de que una de las dos partes decida extinguir ese teletrabajo. ¿Vale? Por lo tanto, la reversibilidad sí se puede hacer en todos los casos, a excepción de que el teletrabajo sea de origen, es decir, que no haya habido una prestación presencial previa a dicho teletrabajo, porque al ser una condición inicial el teletrabajo, en ese caso en que no hay
prestación presencial previa, no podría haber ahí la reversibilidad. ¿Vale? Y la última pregunta que tenemos aquí también es el tema de si se considera o no algún cambio del régimen de trabajo, perdón, en una modificación sustancial o no de las condiciones de trabajo. Lógicamente, si unilateralmente la compañía en ese acuerdo de trabajo, sin acuerdo con el trabajador, se modifica algunos de los elementos como la distribución horaria o el porcentaje de parcialidad, el porcentaje de presencialidad versus teletrabajo, los elementos claves del acuerdo de trabajo, se podría llegar a considerar efectivamente una modificación sustancial por tocar elementos básicos que se han acordado en dicho acuerdo, ¿no? Pues, si le toca, pues decimos, ¿no? Distribución de la jornada, distribución de presencialidad versus teletrabajo. Estos elementos, al ser esenciales, se puede entender como esa modificación sustancial y el trabajador podría impugnarlo. Otro elemento importante que creo que también se ha de tener en cuenta a nivel de contenido mínimo del trabajo es a nivel de prevención de riesgos laborales. Hay un elemento que es que tenemos, como empresa, se debe evaluar, previo a hacer ese acuerdo de trabajo, se debe evaluar que el lugar donde el trabajador va a teletrabajar es idóneo, cumple con la normativa mínima de prevención de riesgos laborales para poder teletrabajar. De modo que si esa evaluación no es satisfactoria, no se debería, no podría el trabajador teletrabajar por no tener el espacio idóneo, acorde con la normativa de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, muy importante que previo a la implementación de dichos acuerdos, cuando tengamos ese acuerdo de voluntades en que se quiere hacer el teletrabajo, previamente a la fecha de efectos o al inicio de ese teletrabajo, se debe evaluar por parte de prevención de riesgos el lugar desde donde va a prestar servicios del trabajador, que si sale alguna incidencia se pueda solventar antes de prestar los servicios como teletrabajo, y que de forma que sale negativo, el trabajador debería o bien optar por cambiar el lugar donde hace el teletrabajo, o bien, si no, no se podría hacer dicho teletrabajo. Importante porque tenemos una obligación como compañías a cumplir con la normativa de riesgos laborales, y eso implica tanto los trabajadores a nivel trabajadores que tenemos a nivel físico como los que están teletrabajando. Y por tanto, tenemos que dotarles de la misma protección a unos que a otros. Y por lo tanto, si a nivel de trabajadores no se hace esa evaluación del lugar de residencia, muchas veces de residencia, pues el lugar donde presta servicios la persona que teletrabaje, en este caso estaremos incumpliendo una obligación de prevención de riesgos. Por lo tanto, importante sobre todo hacer cumplir esa evaluación de prevención del puesto de trabajo donde va a realizar el teletrabajo, pero sobre todo hacerlo antes de que empiecen esos acuerdos de teletrabajo a tener validez. Respecto a protección de datos, bueno, pues las compañías tienen esa obligación de cumplir con esos principios, ¿no?, de protección de datos que exige la normativa aplicable, sobre todo en aquellas que traten datos de carácter personal en el desarrollo de su actividad habitual, y esto engloba también los datos de los trabajadores. Aquí en este caso también es un dato importante: trabajadores, clientes, terceros, pero en este caso debemos cumplir muy, muy claramente con esa protección, ¿vale?, ese cumplimiento normativo de lo que conlleva esa protección de datos, tanto de trabajadores como de terceros que puedan interferir en la actividad habitual de la compañía. Y también queremos decir esta obligación que hay de tener un delegado de protección de datos, sobre todo en empresas que manejen datos a gran escala o que realicen tratamiento de datos altamente protegidos o categorías especiales de datos. ¿Vale? Una otra obligación sería, ¿no?, esa afiliación y cotización a la seguridad social de todos los trabajadores, ¿no? Es decir, como sabéis, todas las compañías deben dar de alta esa afiliación de todos los trabajadores desde la fecha
en que empiezan a prestar servicios para la compañía, así como cotizar en el régimen de seguridad social correspondiente desde que empieza la relación laboral con los trabajadores. Esta obligación la tienen los empresarios, ¿vale? Entonces, es importante porque, obviamente, si no se cumple, pues tenemos ante un incumplimiento grave de la normativa laboral. El calendario laboral anual. Bien, como sabéis, todas las compañías tienen esa obligación de realizar un calendario laboral anual que deben exponerlo en un lugar visible, deben informar a los trabajadores de la existencia de ese calendario y, como decimos, se puede confeccionar de forma unilateral por las compañías, pero lo que sí es que antes se debe consultar, no negociar, pero consultar con la RLT, porque tiene esa facultad de emitir un informe respecto a dicho calendario laboral, con carácter previo a su confección o a su aplicación. Por lo tanto, aquí queríamos un poquito poner también el foco en el tema de la consulta con la RLT o con los trabajadores, si no la RLT, respecto a darles esa facultad de que puedan hacer un informe respecto a previamente aplicar el calendario laboral anual, para que puedan hacer las manifestaciones, observaciones que consideren oportunas. Por lo tanto, aquí queríamos dejar patente esa obligación de consultar, no negociar, consultar o darles la oportunidad a la red de los trabajadores de si quieren hacer ese informe valorando sus comentarios, haciendo sus valoraciones, comentarios respecto al calendario laboral anual. Y por último, hemos puesto que el tema de eso, ¿no? La revisión de los trabajadores, que obviamente va en función del volumen, del tamaño que hay en las compañías. Queremos especificar y clarificar que no es una obligación para las compañías. Es decir, tener o no tener una RLT depende únicamente y exclusivamente de los trabajadores. Se les da la facultad de que cuando tiene esos tamaños, a partir de los trabajadores, de delegados de personal y si no, a partir de 50 comités de empresa, es una facultad puramente de los trabajadores. Por lo tanto, la empresa no es una obligación como tal, pues lo he puesto aquí para aclararlo. Pero sí que es verdad que cuando tenemos esos delegados, ese comité, ¿vale? Si los trabajadores deciden libremente representarse pues, en un comité o con un delegado de personal en función de la plantilla que tengan, ahí sí que tenemos unas obligaciones que tenemos que cumplir con dicha RLT de los trabajadores. Entre ellos, pues tienen derecho a conocer el balance y la cuenta de resultados. Se les debe informar de todas las sanciones, faltas muy graves o despidos que hay en la compañía. Sobre todo también debe informar sobre las estadísticas que hacemos o índice de absentismo que hay en la compañía. Por lo tanto, sí que hay unas obligaciones que hemos de cumplir si tenemos una RLT, ¿vale? Tenemos un comité o delegados de personal, pero que quede claro que esto no es una obligación de la compañía tenerlos, sino que depende únicamente de los trabajadores. Pero si los trabajadores libremente se constituyen y constituyen una RLT, ahí sí que tenemos una serie de obligaciones como empresa a cumplir con dicha RLT. ¿Vale? Antes de pasar a las obligaciones de las compañías de 50 o más trabajadores, quería hacer aquí una obligación adicional que no es puramente normativa, pero sí que ha tenido calado y es jurisprudencial, que es la audiencia previa en los casos de despidos disciplinarios. Esto viene de una sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia 1250 de 2024, que se publicó el pasado 18 de noviembre, donde establece la obligación de que todas las empresas que hagan un despido disciplinario, solo disciplinario, deberán previamente a ejecutar ese despido, deberán hacer una audiencia previa a los trabajadores. Hasta dicha sentencia, eso solo estaba pensado para situaciones especiales, como un delegado sindical
un miembro de la RLT para las compañías, donde se debe hacer un expediente contradictorio y antes de hacer un despido se les debía dar audiencia para que pudieran alegar lo que entendieran oportuno para defenderse de dichas alegaciones que hacía la empresa previo a hacer el despido. Pues bien, con esa sentencia, eso se amplía a cualquier trabajador al que se quiera hacer un despido disciplinario. Esa sentencia solo impone la obligación, pero lo que no dice es cómo se debe hacer, si oral, si escrito, qué plazo de preaviso se debe hacer entre la audiencia previa y el despido. ¿Vale? Entonces, y tampoco dice qué pasa si incumplimos esa obligación de audiencia previa. Vamos un poquito por cada punto. Nosotros estamos recomendando a todas las compañías en que nos consultan hacer un despido disciplinario, hacer esa audiencia previa de forma escrita. ¿Por qué? Porque es la única manera que vemos viable de poder acreditar, poder justificar que hemos cumplido con dicha obligación que está establecida por esa sentencia. Hemos de pensar que solo la sentencia solo pone como excepción, dice cuando se pueda razonablemente demostrar por la compañía o se pueda alegar razonablemente que por la situación de ese despido no se puede hacer esa audiencia previa. Pero hemos de pensar que eso serán casos muy tasados, muy excepcionales, muy graves, porque la sentencia no acredita cuáles son, no tampoco lo establece, por lo tanto, se ha de entender que lo que quiere es que de forma generalizada se realice dicha audiencia previa. Por lo tanto, nosotros estamos recomendando que se haga una audiencia previa por escrito, donde se recojan los hechos que la empresa entiende que son constitutivos de falta muy grave y damos un plazo mínimo de 3 días hábiles al trabajador. Entonces, se hace por escrito, se hace ese documento de audiencia previa, el trabajador tiene ese plazo para contestar lo que estime oportuno y a raíz de su respuesta o de la falta de respuesta, la empresa debe decidir si ejecutar con el despido o no. Con esto se ha querido proteger a los trabajadores de forma de que previamente a que se haga una medida disciplinaria pueden tener la posibilidad de defenderse o de decir lo que sea oportuno para, entiende el juez, tratar de evitar que se hagan ese tipo de despidos, ¿no? Que con esas alegaciones la empresa, en vez de despedir, pues pueda sancionar o incluso puedan hacer ese despido. La consecuencia de no hacer dicha audiencia previa. Hay una discusión, de entrada parece lo más razonable sería que fuera improcedente el despido, es decir, que no hacer esa audiencia previa implicara que fuera improcedente por incumplir un requisito formal que se está exigiendo para hacer ese despido, pero también hay alguna vertiente que también dice que podría llegar el trabajador a solicitar daños y perjuicios por no cumplirse dicha audiencia previa, porque de haberse cumplido podría haber hecho alegaciones y a lo mejor podría haber impedido ese despido. Entonces, alguna vertiente lo está asimilando a una vulneración de derecho de defensa del trabajador y de allí que algunos piensen que pueda haber una posibles daños y perjuicios de no cumplirse dicho trámite de audiencia previa. Hasta fecha de hoy, lo que estamos viendo es que, sobre todo, el riesgo es que se puede declarar improcedente, es decir, que un despido que una empresa puede tener toda razón, puede tener todos los motivos para hacerlo, por incumplir dicho trámite, se declare la improcedencia por ese incumplimiento formal. Y de momento, los daños y perjuicios que algunos dicen que puede estar también sucintos o ligados a esa falta de evidencia previa, de momento no está teniendo un desarrollo jurisprudencial. Podemos estar atentos porque eso ha sido una sentencia, ya digo, de noviembre del Supremo y se tiene que ver esto cómo se va desarrollando porque falta, ya digo, sobre todo falta que nos expliquen el procedimiento
aunque en el prudencial siempre mejor por escrito para que quede registro y que podemos acreditar, justificar que se ha realizado, así como las consecuencias, que en nuestra opinión entendemos que debería ser únicamente la improcedencia y no daños para el trabajador en caso de incumplirlo, pero tenemos que estar atentos y ya informaremos en su momento de cómo queda esta cuestión. Bien, lo que decíamos, las obligaciones adicionales para las compañías que tengan 50 o más trabajadores. Primero, la contratación de personas con discapacidad. Como bien sabéis, existe una obligación de que las empresas que tengan 50 o más trabajadores tienen que tener contratados como mínimo a un 2% de trabajadores con discapacidad que tengan un 33% o más reconocido. Esta es la obligación inicial que exige la ley. Por supuesto, también también la ley permite que haya una declaración de excepcionalidad, es decir, que las compañías, en caso de no poder cumplir con ese porcentaje del 2% de cumplimiento de contratación, puedan solicitar una declaración de excepcionalidad de acuerdo con la Constitución normativamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que se autoriza que se pueda cumplir la ley en vez con la contratación de 2% de personal con medidas alternativas a dicha contratación. ¿Cuáles son estas medidas alternativas? Pues serían el contrato con un centro especial de empleo para el suministro de materias primas, podría ser también un contrato con un centro especial de empleo para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal y habitual de la compañía. También realizar donaciones. ¿Sí? Puedes hacer donaciones en vez de hacer estos contratos con estos centros especiales de empleo, o incluso también se permite la constitución de un enclave laboral. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que son 50 o más, no 51, sino 50 o más. Si tienes 50, ya deberías cumplir esa obligación de, primero, contratar mínimo 2% de trabajadores con discapacidad de 33% o más, y en caso de no poder contratar, porque por especialización, por la actividad de la compañía es complicado, solicitar esa declaración de excepcionalidad con esas medidas alternativas que puedes realizar que se deben de autorizar previamente para cumplir con la normativa. Una segunda obligación, también para compañías de 50 o más trabajadores, sería disponer de un canal de denuncias o, como dice en la directiva, whistleblowing. Eso, la finalidad principal es proteger frente a cualquier represalia en el ámbito laboral que puede tener una persona trabajadora que detecte cualquier tipo de incumplimiento penal, administrativo, en el ámbito laboral de la compañía y que quiera ponerlo en conocimiento de los terceros que correspondan o a quien corresponda. Entonces, ese canal de denuncias lo que implica es que no puede haber ningún tipo de repercusión, ninguna represalia, ninguna afectación a esas personas que tratan de denunciar o poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier incumplimiento que se esté produciendo en el ámbito penal, administrativo, ámbito laboral, en las compañías. Decimos, se pretende fortalecer esa cultura de la información y transparencia en las compañías, protegiendo a estas personas que pueden denunciar libremente ese tipo de conductas que detecten en el ámbito laboral. El plan LGTBI. Este plan que es muy reciente, este sí que es importante que tenemos en cuenta que es para empresas de 51 o más trabajadores. No 50 o más, sino 51 o más. ¿Vale? Cuando si tienes 50, ese plan no deberías tenerlo de forma obligatoria. ¿Vale? Como decimos, tiene por objeto establecer un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva a esas personas LGTBI.
¿no? Pues como entre otros, pues en el acceso al empleo, en la clasificación y promoción profesional, en condiciones de trabajo, ¿vale? Pues como un plan de igualdad, pero en este caso adaptado a las personas LGTBI. Y aquí hay la duda que nos han preguntado más en una ocasión, si es que si el plan de igualdad ya incluye un apartado LGTBI, si se debe hacer un plan LGTBI alternativo, o sea, independiente al plan de igualdad o no. Y la respuesta es sí. La normativa, y ese era el decreto 26 de 2024, exige que se haga un plan LGTBI de forma diferenciada e independiente de un plan de igualdad que pueda tener la compañía. Porque puede ser complementarios y porque ese plan LGTBI lo que se enfoca más en esa protección o inclusión de las personas LGTBI en entorno laboral y con el plan de igualdad únicamente pues, es más genérico a todos los trabajos. Por lo tanto, se ha entendido en el normativo y el legislador hay que diferenciar muy claramente los dos planes para que quede claramente diferenciado para las personas LGTBI en su plan LGTBI y para todos los trabajadores en el plan de igualdad. Por lo tanto, que tengamos claro que aunque tengamos un plan de igualdad, tenemos que tener un plan LGTBI y que eso es para empresas de 51 o más trabajadores. Y el protocolo LGTBI pasa lo mismo, también es para empresas de 51 o más, ¿vale? En este caso, y como el plan, el protocolo es de obligación para las empresas de 51 o más trabajadores desde el pasado 10 de abril del 25, ¿vale? Tiene por objeto desarrollar y garantizar los derechos de las personas LGTBI y tenemos que contener, entre otros, pautas de actuación y acciones para que se pueda actuar ante un caso de acoso o violencia en relación con el personal LGTBI. Como decimos, también es un protocolo independiente del protocolo de acoso que vamos a tener en la compañía. Por lo tanto, debe hacerse de forma diferenciada del de acoso. El plan de igualdad, que hasta ahora hablamos de él, pues este sí que es para personas, para compañías con personas con 50 o más trabajadores. Al final del plan es establecer los objetivos de igualdad a alcanzar y las prácticas a implementar para lograr su consecución en la empresa de esa igualdad. Entre el contenido mínimo que debemos tener en cuenta está en el registro retributivo, la valoración del puesto de trabajo, así como la auditoría retributiva, que son elementos importantes que deben contener ese plan de igualdad, y se deben negociar entre la compañía y si la empresa tiene una RLT, pues con la RLT, pero si no, con los sindicatos más representativos, ¿vale? Es decir, que ya se ha dejado muy claramente que no se puede negociar un plan de igualdad con una comisión ad hoc. Se debe negociar con los sindicatos más representativos o, si no, con la RLT existente en la compañía. Lo que sí que hay una sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril que sí que se ha permitido es que en caso de que haya un bloqueo de negociación entre la compañía y los sindicatos, en este caso, por falta de respuesta por todos los sindicatos, porque en general lo que pasa es que las empresas envían un comunicado a los sindicatos más representativos para crear la comisión para negociar ese plan de igualdad y muchas veces no hay la respuesta por parte de los sindicatos. Con lo que pasa, pues que la empresa no puede inscribir en el RECON el plan de igualdad por falta de respuesta de los sindicatos. Entonces, esta sentencia de abril del 24 del Tribunal Supremo lo que dice es, oye, si realmente se puede acreditar y es objetivable ese bloqueo por parte de los sindicatos en los cuales no hay respuesta y ante varios intentos de la compañía de querer negociar ese plan de igualdad, no hay respuesta por parte de los sindicatos en ningún sentido, se avala que para no demorar ese cumplimiento se pueda inscribir de forma unilateral por parte de las compañías. Pero repito, como digo, debe haber habido ese intento de contactar
con los sindicatos y se debe acreditar esa reiterada falta de respuesta por parte de los mismos para que en general se acepte esa inscripción en el RECON. Y como decimos, se debe inscribir obligatoriamente en el registro público, que es el RECON en este caso. Y también importante que cuando se inscriba, se haga la petición de inscripción de este plan de igualdad. Si pasan 3 meses y no ha habido ningún tipo de respuesta por parte del organismo competente, se entiende inscrito, se entiende que hay un sitio positivo, entonces se entiende inscrito el plan de igualdad por parte del organismo. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el Comité de Seguridad y Salud, que su constitución es de carácter obligatorio, para las empresas de 50 o más trabajadores. Su composición, como decimos, debe ser paritaria. Por una parte, los delegados de prevención, que están representados por personas trabajadoras, y de otro, por el mismo número por parte de la compañía. Por tanto, esa paridad en número de representación entre compañía y trabajadores. Como decíamos, en reuniones, los delegados sindicales pueden participar con voz, pero no tienen voto, ¿vale? Y tampoco los responsables técnicos de la prevención en la empresa. Por lo tanto, podrían participar, pero no podrán votar en lo que ese comité se discuta o se decida. Ese comité de seguridad y salud tiene como facultades principales, entre otras, conocer los documentos o informes relativos a las condiciones de trabajo, incluyendo los procedimientos a la actividad del servicio de prevención, conocer e informar la memoria de programación anual de los servicios de prevención en la compañía, conocer directamente la situación relativa a prevención de riesgos en el centro de trabajo, ¿vale? Pueden realizar visitas, si estima oportunas, para comprobar o hacer el estudio que estimen oportuno. Y por último, tenemos que decir que se reúnen de forma trimestral, como mínimo, o cuando algunas partes lo solicite. Pero si algunas partes no solicita, sería de duración trimestral la reunión de dicho Comité de Seguridad y Salud en las compañías. Y por último, queríamos hacer hincapié, como hemos ido en el cumplimiento de estas obligaciones normativas, lo que puede implicar no hacerlas y de ahí la importancia del compliance. Es decir, que esto puede implicar, se puede incurrir en delitos, en sanciones o también, obviamente, alguna situación conflictiva con el trabajador porque puede reclamarte, como decíamos, ¿no? En su momento, en el registro de jornada, puede reclamarte horas extras, entonces por no tener registro de jornada, por ejemplo, ¿no? Entonces, más allá de las sanciones, más allá de la inspección de trabajo que pueda intervenir para verificar el cumplimiento normativo, también puede haber una repercusión en el futuro, en el negocio y en la reputación de la compañía por el hecho de no cumplir. Hemos de pensar, por ejemplo, que si no tienes, por ejemplo, el plan de igualdad, no, se te puede impedir licitar públicamente. O sea, puedes no poder, empresas que se dedican ¿no? a licitar, donde hay concursos públicos con importantes ingresos de dinero, pues por el hecho de no tener el plan de igualdad, se puede impedir licitar públicamente en esos concursos públicos. Por lo tanto, esa repercusión en la viabilidad económica y en la actividad de la compañía es importante. De ahí la importancia de tener un compliance laboral hecho por expertos externos a la compañía, ¿no? Donde profesionales, donde podamos indagar individualmente con cada compañía en esos cumplimientos, proponer también planes de acción para solventar dichos incumplimientos y dar tranquilidad al cliente de ese cumplimiento y de, si no lo hay, cómo podemos solventar antes de que actúe un organismo como la Inspección de Trabajo, pueda actuar, pueda sancionar o podemos evitar algún conflicto laboral con los trabajadores. Por ello, pues como decimos, ¿no? Pues desde aquí por experto de Atlanter, con el compliance, hacemos esta revisión y hacemos estos planes de acción a los clientes en los que, de forma individualizada, trabajamos y buscamos la mejor solución para que tengan esa tranquilidad de que están cumpliendo con esa normativa que está cambiando día a día y con esa tranquilidad de que somos expertos también en toda la jurisprudencia, normativa
aplicable, actual y cambiante en ámbito laboral, y os animamos a que cualquier duda, pregunta o consulta la podéis hacer, y también os podéis contactar en nuestro correo electrónico para poder ayudaros en ese compliance laboral. Gracias a todos. Muchas gracias, Xavi. Y ya puedes respirar, porque ha sido de carrerilla y muy intenso. Tenemos un montón de preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a contestarlas todas ahora en vivo y en directo, pero si no, Xavier ya me ha comentado que se compromete después a hacerlo por escrito o Sí, por directamente por supuesto. correo. Voy con alguna de ellas, ¿de Claro. acuerdo? Mira, una, por ejemplo, es, en el caso de que algunas personas tengan la posibilidad de hacer teletrabajo, pero no es lo habitual, el acuerdo hay que formalizarlo igualmente, aun siendo un teletrabajo ocasional. Como decíamos, si están en menos del 30% en ese periodo de 3 meses haciendo teletrabajo, no habría esa Ujú, obligación de hacer el acuerdo. Aún así, nosotros también recomendamos hacerlo. Más que nada para que ujú. quede recogido. Ya no aplicaría el continuo mínimo de la ley 1021, pero sí que para cualquier cosa para estar más protegidos y quede más claro cuáles son esos términos, y sobre todo que estamos en un porcentaje inferior a la ley 10, también recomendamos que se haga ese acuerdo igualmente. Bueno, acabo de colocar el cuestionario de selección, son, Uy, como os digo, 5 preguntitas, nada más. ¿Vale? Más preguntas. Mira, aquí tenemos una de ahora no. Ahora sí. Sofía que dice, quería preguntar sobre el justificante de horas extra que va a ser obligatorio entregar a los trabajadores junto con la nómina. ¿Hay algún modelo? Sí, se puede hacer. Hay algún modelo que podemos preparar y podemos tenerlo para que también lo tenga el cliente y lo podríamos preparar, sí, por supuesto. ¿Bastaría, por ejemplo, con una copia de las horas de fichaje que te dan las herramientas al uso? Claro, aquí en principio, para tener, o sea, en principio, obviamente, al final, con registro de jornada semanal, tú ya puedes ver un poquito las horas que ha hecho de más el trabajador. Incluso nosotros proponemos hacer también una política en la cual, por ejemplo, podamos limitar el hecho de hacer horas extras con la autorización de un responsable, de modo que si no hay un OK de responsable para hacer esas horas extras, no son horas como tal, se llaman horas voluntarias. Es decir, con registro Vale. se puede tener, obviamente, ese justificante de cuántas han hecho, cómo compensarlas, pero también se puede trabajar el hecho de que esa realización de las horas extras se puedan limitar con la autorización de un responsable. Hay varias preguntas, no digo vuestros nombres porque son varias, relacionadas, que estas las tengo aquí en la otra pantalla, relacionadas con el fichaje electrónico obligatorio que hay que hacer. Ujú. ¿Va a haber alguna homologación de herramientas? ¿Va a haber alguna ayuda para adquirirlas o contratarlas? Bueno, ahí es donde yo creo que falta, como decía, al ser un anteproyecto, falta el desarrollo en el Congreso de cómo va a ser finalmente esa normativa, porque al final es anteproyecto, que es lo que dice, y falta el desarrollo normativo por parte del Congreso, ¿no? Y el texto definitivo. Y yo creo que allí es donde, entre otras cosas, se va a ver, yo creo que va a haber una transitoria, donde se va a decir de forma transitoria cómo pueden las empresas adaptarse a dicha reducción, porque, entre otras cosas, hay sectores muy perjudicados por esa reducción. Y yo creo que también eso se va también a dar algunas herramientas para que las empresas puedan también adaptar esa reducción de jornada. Entonces, yo creo que va a haberlas, pero hasta que no tengamos el texto definitivo no podemos decir con seguridad. Todavía no sabemos muy bien. No. Respecto de los protocolos LGTBI, me preguntan Ujú. también si teniendo ya un protocolo de prevención de acoso genérico que cita LGTBI, a pesar de todo hay que tener un protocolo específico de LGTBI. ¿Tienen que Sí, ser dos documentos sí, distintos? independiente, sí. La normativa ha exigido que ha de ser de forma independiente. Sí. Vale. Pues son Eh, complementarios y regulan concretamente el tema del LGTBI en ese protocolo, en ese plan, y ha de ser independiente de lo que tengamos en la compañía, sí. vale. Pregunta sobre el teletrabajo de Florencia. ¿Este debe establecerse contractualmente o con anexos o con políticas internas es suficiente? Eso No, creo que ya lo has comentado. hace falta los acuerdos también. Puedes tener una política que está muy bien, pero ahí falta también pues, acuerdos individuales con cada trabajador. Por lo mejor hay uno que quiere el teletrabajo, otro no. Entonces está bien la política establecer que hay el teletrabajo y que quien quiera adherirse con acuerdos individuales.
De Joana, hasta que salga la ley de registro horario, ¿se puede seguir fichando el papel Sí, a mano? sí, no, o sea, el tema es que se puede seguir registrando de forma que sea objetiva, con datos que invariable por parte de los trabajadores, ¿vale? O sea, hasta ahora es el sistema que tengamos que sea objetivo, fiable, ¿vale? Invariable. Este es el que momento el que vale. Cuando esto ya la normativa entre en vigor, este sistema electrónico se va a cambiar cómo se ficha hasta ahora. Pero hasta este momento, el sistema correcto es si tenemos un sistema objetivo, válido, o sea, objetivo, invariable y fiable, este es el que, con eso estamos bien. Pero esto de un fichaje a mano, yo diría que no es el recomendable, ¿vale? Porque ahí sí que se puede decir que se puede modificar por la compañía ese registro de jornada. Le recomendaría más una aplicación donde puede demostrarse más esa objetividad y fiabilidad del registro de jornada. Los empleados díscolos, a la hora de fichar, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del empresario y en qué momento puede empezar a percibir al trabajador de que eso es una falta grave? ¿Mm? Bueno, ahí es lo que digo, en donde al final la empresa tiene una obligación de hacer el registro de jornada, tiene obligación de tener el registro y el trabajador tiene la obligación de hacerlo, de registrar la jornada. Entonces, Ujú. obviamente, nosotros lo que decimos también es que cuando se hace este comunicado a los trabajadores de que deben hacer el registro de jornada, también se debe indicar el hecho de que de no... Se ha quedado paralizado. No sé si vosotros le oís, pero yo no le escucho. No te escuchamos. ¿A mí me escucháis? Si me podéis decir por el... Bien, ¿me escucháis, no? Pues yo creo que ha debido tener algún problema de conexión. Mm, Xavier, Ana, también te... Mira, muchas gracias, como lo estás diciendo. Pues nada, yo os he compartido, porque nos gusta ser muy transparentes, os he compartido los resultados de la encuesta de satisfacción. Muchas gracias, de verdad, por el feedback que nos habéis dado, por estar aquí con nosotros, por las preguntas que de verdad nos comprometemos a proporcionarlas en unos días por escritos o si no podemos hacerlo hoy mismo, por respetar un poco la agenda de Xavi. Y nada, pues que gracias por aprender con nosotros. Os esperamos en otras sesiones que ya estamos programando. Un abrazo y que tengáis un muy buen día o buena tarde ya. Hasta luego.